Hola a todos, mi nombre es Diana Ortiz y este es mi equipo de trabajo. Un gusto, soy María de Barraza. Buenas noches, soy Sergio Rodríguez. Un gusto, soy Rosana Rangel. ¿Cómo están? Mi nombre es Luz Ortiz, y yo soy Claudia Uribe. Esperamos disfruten este video. Los principios establecidos en la Ley de Contratación Estatal están encaminados a lograr los fines del Estado, conseguir una continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y permitir la materialización de intereses y derechos de los administrados frente a las situaciones, acciones u omisiones estatales. Estos persiguen el interés general y la eficiente administración de los recursos públicos, los cuales rigen para las actuaciones administrativas, los funcionarios públicos, contratistas y cualquier otro que intervenga en la administración pública. Estos hallan sustento en la Ley 80 de 1993, y en la Constitución Política en su artículo 209, el cual dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales, y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. A continuación daremos inicio a la explicación de algunos de los principios. Iniciamos por el principio de transparencia, que indica la necesidad de difusión pública de la información concerniente a la contratación pública. Esto quiere decir que el proceso de selección del contratista debe realizarse de manera pública y ajustada a derecho. En los procesos contractuales, los interesados pueden conocer las decisiones y controvertirlas, pues las actuaciones deben ser públicas. En los pliegos de condiciones se indicarán requisitos, plazos, reglas, condiciones de costo y todas ellas deben ser de posible cumplimiento. De acuerdo con este principio, las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder o refiriendo el nombre de algún servidor público. El procedimiento de subasta se realizará haciendo uso de las entidades financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera. Y son nulos los contratos celebrados sin ocasión de expedición de reglamento específico por parte del Gobierno. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia 19 de septiembre del año 2000, del magistrado ponente Álvaro Orlando Pérez Pinzón, habla acerca de la transparencia de la siguiente manera. Continuaremos con el principio de publicidad. Está estrechamente ligado con el principio de transparencia, puesto que define que las actuaciones de la administración deben ser puestas en conocimiento de los administrados, con lo cual ha de garantizarse su transparencia. Se aplica con mayor razón cuando se trata de adelantar procedimientos de selección de contratistas, puesto que de su efectiva aplicación se deriva la posibilidad de asegurar la amplia participación de todas las personas que estén interesadas en presentar ofertas para la ejecución de proyectos de interés público. La Ley 80 hace una importante aplicación de este principio en varios de sus artículos, por ejemplo el artículo 24 numeral 2 que ordena la publicidad de los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten en los procesos contractuales. El principio de responsabilidad. Partiendo desde el entendimiento de que las actuaciones administrativas deben optimizar cada vez más la utilización de los recursos públicos, y ser más eficientes en el ejercicio de la actividad administrativa, se explicará dicho principio a través de dos vertientes, el análisis del derecho económico, y el de la eficiencia administrativa. El contrato estatal, antes de ser un instrumento jurídico, es un negocio y debe verse como tal, uno en el que se compre bien, se construya bien, y se preste un excelente servicio a los precios correctos. La Corte Constitucional ha explicado que el principio de responsabilidad comprende la articulación y armonía necesaria para garantizar la efectividad y vigencia de los principios de transparencia, economía, equilibrio económico del contrato y de selección objetiva, al igual que la necesidad de asegurar un mayor equilibrio o balance entre la mayor autonomía de la gestión contractual que se otorga a las entidades contractuales, y la finalidad del interés público y social al que debe apuntar la misma gestión contractual de dichas entidades.
principio de economía. Este principio se encarga de perseguir que las condiciones, y que el trámite contractual en la escogencia permita de manera objetiva elegir la propuesta más favorable. Se indicarán términos perentorios para las distintas etapas de la selección. En desarrollo del principio de economía que rige la actividad contractual del Estado, el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece determinados deberes relacionados con la planeación del contrato. La jurisprudencia del Consejo de Estado en sección tercera, sentencia del 31 de enero de 2011 expediente, 17767. Magistrada ponente Olga Valle de la Hoz, respecto al principio de economía señala, el principio de economía pretende que la actividad contractual no sea el resultado de improvisación y el desorden, sino que obedezca a una verdadera planeación para satisfacer las. Principio de autonomía de voluntad. Según lo dicho por Amazon en el 2007, este principio, que se manifiesta en una esfera real, favoreciendo la configuración de relaciones jurídicas recíprocas entre una o varias partes, que se origina por las normas que dicten estas partes, contribuyendo a la realización de fines prácticos que satisfacen las necesidades de las personas, es una instrumentalización del negocio jurídico para permear las normas jurídicas, conjugando el principio de la autonomía de las partes. Este principio encuentra una manifestación doble en relación con los negocios jurídicos que contempla la legislación colombiana, que conjuga la libertad de decidir con quién contratar y la libertad de vincularse a las obligaciones contenidas en un negocio jurídico, postura que retoma la libertad del individuo y su capacidad de determinación. Se orienta en la práctica en la manifestación del individuo para obligarse a determinadas normas propias del negocio jurídico, tal como lo describen los artículos 1502 y 1602 del Código Civil colombiano. En la fórmula político, jurídico, social y democrático de derecho, en la medida que implica un cambio de concepción política en torno al nuevo centro de legitimidad del poder público, en tanto se abandona la idea del principio de legalidad como principal y único instrumento de legitimidad para, en su lugar, aceptar una serie de derechos no solo de rango fundamental sobre los cuales se sostiene y estructura la organización estatal. Define el principio de celeridad como aquel que exige que las autoridades impulsen de manera oficiosa cualquier procedimiento, incentivando el uso de las tecnologías de la información y comunicación en orden de adelantar dichos procedimientos con diligencias y sin dilaciones injustificadas dentro de los términos legales. Luego, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado define más detalladamente la naturaleza de este principio y afirma que su contenido demanda que las autoridades públicas actúen diligentemente en el cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones, en pos de cubrir prontamente las necesidades de los ciudadanos. Principio de eficacia. La eficacia está soportada en varios conceptos que se hallan dentro de la Constitución política, especialmente en el artículo 2, al prever como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de principios, deberes y derechos consagrados en ella. En el artículo 209, como un principio de obligatorio acatamiento por quienes ejercen la función administrativa. La eficacia constituye la cualidad de la acción administrativa, así como también la traducción de los deberes constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad. Principio de planeación. La planeación es un concepto propio del Estado Social de Derecho, como criterio garantizador de la legalidad y del interés general, pilares fundamentales dentro de la sociedad actual. La planeación se utiliza en todos los niveles del Estado para organizar la macroestructura de las naciones y su forma de cumplir con los fines previstos por ellas. Esto en beneficio de los administrados.
Entonces, este principio ha hecho que las diferentes actividades desarrolladas por los estados, especialmente la contratación pública, lo tomen como un parámetro rector del control y organización tanto en lo económico como en lo logístico, aspectos que determinarán el buen funcionamiento de la sociedad y del Estado mismo. Se erige como uno de los pilares en la actividad contractual, el cual impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a las reales necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y presupuestada por el Estado con la debida antelación, con la única finalidad de cumplir con los cometidos estatales. De equilibrio económico. Según Libardo Rodríguez, este principio consiste en que las prestaciones que las partes pactan de acuerdo a las condiciones tomadas en consideración al momento de presentar una oferta o celebrar el contrato deben permanecer equivalentes hasta la terminación del mismo, de tal forma que si esa equivalencia se rompe, nace para el afectado el derecho a una compensación pecuniaria que la restablezca. Esta equivalencia puede verse afectada por una multitud de factores, tanto externos a las partes o por parte de la administración. Y también se tiene en cuenta de que no es un privilegio solamente para el contratista particular, sino para ambas partes. El principio de libre concurrencia. Este principio encuentra apoyo fundamental en los principios de igualdad y de publicidad, expuestos anteriormente, a través de los cuales logra su instrumentación. En virtud de este principio, cualquier persona tiene libertad de participar en igualdad de condiciones en la convocatoria que formule la administración pública para la adquisición de bienes y servicios o para la ejecución de obras, requeridos para la satisfacción de las necesidades de la comunidad. El Consejo de Estado, en su sección tercera, en sentencia del 19 de julio de 2001, cuyo magistrado ponente es el doctor Alier Eduardo Hernández Enrique, acerca de la libre concurrencia, indica: permite el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad de los actos previos o del llamado a licitar. Es un principio relativo, no absoluto o irrestricto, porque el interés público impone limitaciones de concurrencia relativas, entre otras, a la naturaleza del contrato y a la capacidad e idoneidad del oferente. En la sentencia C-713 de 2009 proferida el 7 de octubre del mismo año, magistrado ponente, María Victoria Calle Correa, la Sala Plena de la Corte señala lo siguiente. La libre concurrencia entraña entonces la no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación. Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y la ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración del contrato. Los principios del régimen jurídico de los contratos estatales son la autonomía de la voluntad, por la que se pueden celebrar los contratos necesarios para satisfacer intereses comunitarios, la prevalencia del interés público, por el cual se puede ajustar el objeto del contrato a esas necesidades, la reciprocidad de prestaciones, según el cual lo importante es la equivalencia real y objetiva entre derechos y obligaciones, y la buena fe, por la cual los contratantes tendrán en cuenta las exigencias éticas propias de la confianza en el proceso de celebración, ejecución y liquidación de contratos. El principio de igualdad. El artículo 13 de la Constitución consagra el derecho a la igualdad, en virtud del cual todas las personas deben tenerse como iguales ante la ley y merecen recibir el mismo trato y protección de las autoridades, así como tienen derecho a gozar de las mismas libertades y oportunidades sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen, idioma,
religión o pensamiento político o filosófico. La Ley 80, en sus artículos 24, 29 y 30, contiene valiosas aplicaciones del principio de igualdad en la selección del contratista, toda vez que dicho procedimiento, en cualquiera de sus modalidades, sea licitación, concurso público o contratación directa, parte del presupuesto de que todos los participantes deben encontrarse en condiciones de igualdad. Él mismo, en las actuaciones contractuales, lleva implícitos elementos básicos de los principios de transparencia y de selección objetiva. La jurisprudencia del Consejo de Estado en sección tercera. Sentencia de 19 de julio de 2001. Magistrado ponente. Alier Eduardo Hernández Enríquez con respecto a este principio. La igualdad de los licitadores, presupuesto fundamental que garantiza la selección objetiva, y desarrolla el principio de transparencia que orienta la contratación estatal, se traduce en la identidad de oportunidades dispuesta para los sujetos interesados en contratar con la Administración. Y la sujeción estricta al pliego de condiciones es un principio fundamental del proceso licitatorio. El principio de selección objetiva se traduce en un doble filtro, consistente en primer lugar en la evaluación de los requisitos habilitantes del proponente, los cuales el tenor del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 son la capacidad y la experiencia. Los requisitos de calificación se encuentran desarrollados por la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, los cuales se reducen en aspectos técnicos, económicos y de relación costo-beneficio. En sentencia radicada 1532-4, el Consejo de Estado desarrolló el principio, diciendo: la selección del contratista no está supeditada a la libre discrecionalidad o árbitro de la administración pública, sino que, por el contrato, debe sujetarse rigurosamente a ciertos requisitos y procedimientos establecidos en la ley, mediante los cuales se busca garantizar que el contrato sea celebrado con la persona idónea y capacitada para lograr la satisfacción de necesidades colectivas, en un marco inspirado por los principios de publicidad, transparencia, moralidad, selección objetiva, libre concurrencia e igualdad, entre otros. En el ordenamiento jurídico vigente, la escogencia del contratista siempre debe realizarse mediante un procedimiento de selección, el cual en la mayoría de los casos debe corresponderse a la licitación o concurso público, o excepcionalmente al de contratación directa. En el ordenamiento jurídico vigente, la escogencia del contratista siempre debe realizarse mediante un procedimiento de selección, el cual en la mayoría de los casos debe corresponder a la licitación o concurso públicos o, excepcionalmente, al de la contratación directa. Principio de buena fe. El artículo 83 de la Constitución Política dice que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. En los contratos estatales, la Ley 80 consagra el principio general de la buena fe como orientador de la actividad contractual en la etapa de formación del contrato, en la de ejecución y en la de liquidación, dado el interés público que se encuentra comprometido con la contratación estatal. La Corte Constitucional, en sentencia C-892-01 del 22 de agosto del 2001, acogiendo la jurisprudencia que sobre la materia había desarrollado el Consejo de Estado, sostuvo lo siguiente. Las exigencias éticas que se extraen del principio de la bona fides, coloca a los contratantes en el plano de observar con carácter obligatorio los criterios de lealtad y honestidad, en el propósito de garantizar la óptima ejecución del contrato que, a su vez, se concreta en un conjunto de prestaciones de dar, hacer o no hacer a cargo de las partes y según la naturaleza del contrato, las cuales comprenden, inclusive, aquella de proporcionarle al contratista una compensación económica para asegurarle la integridad del patrimonio en caso de sufrir un daño antijurídico.